Este, un Maurice pelado, una calle desperuzada y un gato perfecto. Mi día de descanso, familia. Y como se han dado cuenta y me he dado cuenta que nos extrañamos, hoy se van a pasar un día entero conmigo, ¿oíste? Casi parece una amenaza. Pero le vamos a enseñar lo que pasa aquí, en una caravana, viviendo en una caravana, en un día normal. Hola, somos Maurice y Katia. Recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma al gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo, logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. Primero que nada hay que saltar de la cama. Por esto hay más de una vía. A mí esta es la que me gusta. Mauri, por ejemplo, dice: yo lo uso un vaso y uso el vaso para lavarme, como los gatitos. A mí no me gusta en realidad. Yo desperdicio solo esta agua porque me gusta el agua arriba en la cara por la mañana. Necesito despertar. ¿Ustedes tienen otra manera para ahorrar agua lavándose la cara por la mañana? Aquí estamos para leerlo. Y ahora que estamos listos, ¿qué falta? desayunar. Llenar la barriga. Y lo que hacemos nosotros cuando es el día de descanso es una especie de desayuno-almuerzo. ¿Por qué? Porque nos gusta levantarnos un poquito más tarde de lo normal. Yo necesito dormir, me encanta. Y entonces hacemos un desayuno tarde, que va a ser un almuerzo, para después entonces trabajar sin problemas, sin que nadie nos moleste. Y entonces, primero que nada, pero vamos a hacer café. Porque después el desayuno no será un desayuno a la italiana manera. Será un desayuno americano, un desayuno cubano, un desayuno internacional. Dulce y salado. Hay alguien que también tiene que desayunar. Ya lo ha pedido, ya. Lo ha pedido en varias formas. Dice: papá, dame la comidita rica. Paquito, ¿tú tienes hambre, chico? Ustedes lo oyen. Muy modesto, Paquito. Casi no grita, no hace bulla. Un gatico muy educado. Ven. Ven, chico. Buen provecho. Estamos listos. ¿Qué hace? Buscando algo que ver. Sí, porque esta también es algo que nos gusta mucho hacer. Relajarnos un poquito cuando se puede, ¿no? Y entonces ahora desalmorzamos, miramos, no sé, una peli, una serie. ¿Qué buscaste? No sé, estaba buscando algo interesante. Pero es difícil. Sí, porque somos de gustos difíciles. Porque ahí hay 1.000.000 de películas que ver. Pero depende cómo estamos con el humor. Y es nada, así como sigue nuestro día. Desalmorzando. Ya está. Ya está, listo para trabajar. ¿Viste? Este es lo básico. Arreglar la cama, cocinar. ¿Vieron a Mauri lavando los platos? ¿Qué significa esto? ¿Que lo puse a trabajar?
No significa que no le gusta como yo lavo los platos, porque dice que uso mucha agua. Y a ella no le gusta como yo los lavo porque dice que no los lavo bien. Porque no usa suficiente agua. Pero bueno, encontraremos un medio, aquí también probablemente. Y nada, entonces, ¿estamos listos? Ahora Mauri... Creo que tiene que tomar alguna medida primero, Mau. El resumen es que vamos para el taller. ¿Ustedes creían que íbamos a pasar el día entero aquí? No, claro. No, no se puede. No. Ya hay alguien por ahí que nos está diciendo, oye, ¿cuándo van a terminar? ¿Cuándo se jubilen? Así que no. Entonces, no, hay que trabajar. Y entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Tomar alguna medida por aquí primero o qué? Voy a abrir, creo, 3 huecos para poner cajas eléctricas en este mueble. Eso quiere decir que hay que bajar el mueble otra vez. Pero habría que bajarlo porque hay que pintarlo, no se va a quedar así. Katia lo va a pintar. Y mientras tanto yo voy a ir haciendo todas las puertas que faltan aquí debajo del mueble de la cocina. Esto también es parte de mi rutina mañanera. No hay mucho, no soy una que se maquilla mucho, que hace cosas exageradas. Pero, como no estoy tomando vitamina D, mi piel está bastante verde. Y para evitar salir verde como esto en la cámara, para que me confunda con las hojas que hay por ahí, y entonces me arreglo un poquito, simplemente para que no me vea verde todo esto. Ahora estamos esperando a Mauri que venga a recoger el gabinete de la cocina. Y al mismo tiempo que él puede hacer esto solo por ahí, hacer un par de huecos, yo le voy a hacer un postre, porque mañana es su cumpleaños. Y le voy a hacer un salami de chocolate. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se hace? ¿Alguna vez lo comió? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿No sabe ni de lo que estoy hablando? ¿Y ahora cómo se está aguantando? Todavía tiene más tornillos. Baja un poquito, espérate que te ayudo. Espérate. Pero vamos a entrar en la puerta. Adiós. Tiene que volver a recoger estas cosas. Esta yo. Esta es otra parte de la rutina mañanera. Pasar la escoba. Que es un poquito nada más. Pero como es un poquito nada más, no soporto verlo sucio. ¿Sabe? Aquí por lo poco que sea siempre hay hojas y tierra y... Un poquito nada más, ¿viste? Qué rápido fue. Fue facilito. Pero un poquito a la vez, mucho mejor. Vamos a hacer el postre. Miren qué pasó aquí. ¿Se recuerda que hace un momento estaba derretido este chocolate? Pues miren ahora. Está duro como un palo. Duro como un palo. Y está caliente todavía. Yo no entiendo lo que pasó. La verdad no entiendo. Y me pone muy nerviosa. Porque, bueno, tengo el estrés hasta aquí. Quería hacer algo bonito. Quería hacerle un postre. Pero primero que nada, y no se lo enseñé, pero ensucié toda la cocina. Con esta cosa eléctrica. Dio vuelta y explotó en toda la cocina. Entonces tuve que limpiar cada cosita. No se lo enseñé porque ya estaba bastante nerviosa. Pero ahora dije, bueno, ahí limpié otra vez. Vamos a poner el chocolate y ahora me hace falta poner el chocolate dentro de la receta. Y no lo puedo usar este chocolate. No lo puedo usar, está duro como un palo, está más duro que cuando salió de la nevera. Y entonces no sé, tendré que comprar otro chocolate probablemente. Yo no sé. No sé. Vamos a ver Mau cómo va siguiendo. Esto es lo que pasa en la vida real. Todo me sale mal. Entonces tú ya tienes la cosa puesta, la cajita puesta. 2 de 3. 2 de 3. Y este es el hueco para la tercera. Ustedes ven porque yo los dejo así, solitos, entre toda la semana. Porque él trabaja y hace las cosas y le salen bien. Sí. Y a mí todo me sale mal.
Y entonces, ¿para qué enseñarle? ¿Viste? Yo lo hice con tanto gusto esta mañana. Le voy a enseñar cómo hago el postre. Y el postre no me acompaña. Pero ya lo va a arreglar, ¿no? Sí, ya lo voy a arreglar. Tiene arreglo, ¿no? Los dejo aquí, ¿oíste? Los dejo aquí haciendo cosas que por lo menos salen bien. Yo me voy. Ok. Tengo otra vez la cocina limpia, arreglada. Y yo me cambié y voy a hacer lo que me sale bien. Usar la telecámara. Y entonces nos vamos juntos en el taller. Vamos a ver Mauri cómo sigue. Y lo vamos a ayudar haciendo videos para ustedes. Yo también usaré un poquito de este tiempo para contestar a los miles de comentarios que tenemos por ahí. Así que sigan escribiendo porque yo siempre encuentro el tiempo para contestarle. Y ya se me fue el momento negro del día. Ustedes ya lo saben, ya me conocen. Quien me conoce desde hace tiempo ya lo sabe. Quien no me conoce, bueno, acaba de darse cuenta que no me gusta cocinar. No me gusta, ¿por qué? Porque me salen mal. No me gusta porque nunca las cosas me salen bien o como yo quisiera. Y entonces no tengo paciencia. Esto también es algo que ustedes ya saben. Y las cosas me salen mal. Yo no tengo paciencia para enfrentarlas. Entonces tiro la toalla. Solo en la cocina. ¿Oíste? No soy una que tira la toalla. Tiro la toalla solo en la cocina porque no me gusta. Porque ya me he dado cuenta con los 24 años que tengo en una pierna. En italiano sería en una gamba, ¿sabes? Para decir que no, es mentira. Ya me he dado cuenta de dónde puedo tirar la toalla y dónde no. La cocina es algo que no es para mí. No es para mí. Entonces no tiene sentido desperdiciar energías en algo que no me satisface, no me sale bien, no me gusta. Y entonces aquí sí, ¿sabes qué? Tiro la toalla, da igual. Mañana, ¿sabes qué? Saldremos a comer. Y entonces, ¿cómo va por aquí? Bien. Ya tiene la tercera también. Ya. Wow. Bueno, yo ya me cambié. ¿Ya está listo para pintar? Exacto. Ok. ¿Y tú ya estás listo para que yo pueda pintar? Ya. Hay que recoger aquí la mesa, hacer un poco de espacio y limpiar el área de trabajo, de pintar. Sí llegó. Estaban contentos. Llegó algo pegajoso. Llegó el velcro para hacer los cubreventanas, por fin. Que mami lleva una semana trabajando en ello. Bueno, pero es una costurera y como todas las costureras se hacen esperar, ¿no? Y le faltaba el Le ingrediente faltaba secreto. Exacto, faltaba el velcro. Vamos a consultar con la costurera aquí. A ver, mira que llegó. El velcro. ¿Y tú crees que uno Ya. entonces se puede poner por lo menos? Bueno, ya hicimos todo. Nada más falta ponerle el velcro. Ah, ¿sí? ¿Viste que Mauri creía que teníamos uno Oye, solo listo? Pero yo creo que fallaste. Porque... Ay. Ay, no, espérate. Oh, ¿En bueno. serio? ¿Tú no me dijiste que eran 2 medidas? No. Ah, ¿lo No, vas a al hacer final así? lo conseguí solo una medida. Ah, bueno, entonces está bien. Media pulgada. Los detalles a mí me asustan, ¿no viste? Entonces sí. cuando está, aunque sea uno o dos. Bueno, aunque sea la de la puerta del dormitorio, la de la ventana del dormitorio. Ok. Vamos a acabártela hoy. Gracias. Ok, gracias. Esto es una sorpresa en el día normal, ¿viste? Algo, ¿eh? Menos mal. Gracias, costurera. Entonces me quedo con esto. ¿Ustedes saben lo que son estos? Bueno, los cubanos tienen que saberlo. Pero los europeos, Mau, ¿tú crees que en Europa se hacen? ¿Qué cosa? Esto. No sé. ¿Sabe qué es? Plátano. Cortado bien finitico, miren. Y frito. Plátano frito, ¿cómo se llama? Chicharrita. Chicharrita le decimos nosotros. Chicharrita. Mariquita también. Que en España mariquita, no se dice. Plátano frito. Está riquísimo. Es como chips, como papitas fritas, ¿sabes? Es rico. Y acaba de traerlo George, que Larry lo hizo, y lo trajeron para acá. Perdón. Ok, la mesa está despegada. Las puertas ya la quitamos, yo lo siento. Mauri tuvo que hacer el trabajo para ponerla y después para quitarla. Pero es más cómodo, más práctico pintar sin nada en el medio. Entonces,
yo tengo mi trabajo aquí listo, que me espera para pintar. Y Mauri, aquí abajo, que yo no la he vista todavía, la acaba de decirme que están aquí, pero no la he visto puesta. No las he visto, pues. No la he visto puesta. Tiene las puertas del gabinete de la cocina, pero la parte de abajo. Y entonces, él me dijo que ahora tiene que ir adentro de la caravana, medir dónde ir a poner las bisagras, y después entonces volver para acá y ¿qué hacer qué? Darle lija. No, hacerle una zanjita donde se esconde la bisagra, tal vez. Ok, entonces él se va para allá, yo me quedo aquí y ya, los dos trabajando. Hubo que cambiar los planes gravemente. Tenemos un desorden aquí, una falta de coordinación, y el resultado de eso es que el video que sale mañana no está listo. Ustedes ya lo habrán disfrutado, pero aquí está pasando un desastre y tenemos que ponernos los dos a arreglar el video que sale mañana. Se acabó la carpintería. Me lo imaginaba un poquito más movido el día de hoy. Me lo imaginaba ayudando a Mauri en el taller y haciendo cosas y trabajando otra vez en la caravana. Pero yo tengo que abrir un debate. ok, dale. Una conversación entre Katia y yo, y me gustaría incluirlos a ustedes. Espérate, porque se hace interesante, así que los voy a poner aquí. Ok. Estamos, obviamente, como pueden ver, muy cargados de trabajo. Estoy de acuerdo. Katia está trabajando 4, a veces 5 días, a veces 3, pero normalmente 4 días a la semana en el trabajo. O sea, en el trabajo donde gana dinero. Eso. Después trabaja el resto de la semana aquí, en los videos. No voy a mentir, yo no soy el protagonista de los videos, de la creación de los videos. O sea, de la parte de atrás. Yo soy el protagonista de hacer cosas en la caravana y filmarme, y últimamente ya ven que soy solo yo, no soy nada interesante, es simplemente rellenando espacios y avanzando en la autocaravana. Katia varias veces me ha hecho la pregunta, me ha hecho la propuesta de cerrar el canal. Yo estoy muy preocupado. Hemos discutido el asunto. Yo no quiero dejar el canal, no quiero cerrar el canal. Pero Yo ella tampoco dice quiero. claramente, ella dice, tú no eres el que tienes la carga del canal. Entonces, acepto mi responsabilidad, acepto mi falta, el hecho de que no comparto tanto la carga o más la carga de la creación de los videos, pero sigo siempre votando por no cerrar el canal. Entonces hay que buscar una solución. Le quiero explicar. No encuentro otra solución. ¿Por qué? Porque la carga es mucha. Decidimos hacer 2 videos por semana y eso también es más carga todavía. Y lo que más uno podría decir en el otro lado, no, pero si hay 1 millón de youtubers que lo hacen. Es verdad, hay 1 millón de youtubers que lo hacen, pero hacen solo esto. Están viajando, es su día a día, están viajando y ¿qué hacen? Nada, graban el día, vuelven a la casa, hacen la comida, uno de los dos hace la comida, el otro arregla el video y es lo normal. Pero si a todo esto se junta el trabajo normal, que me quita por lo menos 10 horas al día, 3 o 4 días a la semana, y todos los demás, que todavía vivir en una casa, entre comillas, normal, y no compartir la carga, porque Mauri está construyendo todavía esta cosa, ¿me entienden? No lo estamos compartiendo, no estamos los dos disfrutando, viviendo y viajando, y entonces lo único que hay que hacer es tener la cámara, grabar y arreglar los videos. En este momento no es así, entonces por lo menos para mí es una supercarga. No sé, ¿cómo se puede hacer? No somos los típicos youtubers. No todavía, por lo resumiendo lo que dijo Katia. Cuando eres youtuber y solo te dedicas a hacer videos, pues solamente tienes que vivir tu vida cotidiana mientras haces el video que luego vas a editar y postear.
Nosotros estamos haciendo eso, incluyendo además el trabajo regular de Katia, la construcción de la autocaravana y bueno, no vamos a mencionar factores externos, pero los hay, y saben que siempre los hay en una vida normal. Exacto. Entonces, a mí se me ocurren 2 o 3 variantes. Dale. Una, que Katia reduzca sus días de trabajo en el trabajo normal, y sé que esto afectaría en el nivel económico, pero tal vez podríamos reducir esos días, trabajar más juntos en equipo como lo hacíamos antes. Ella puede estar más tiempo que mientras no está en el taller lo dedica a los videos. Cuando está podemos compartir el trabajo en el taller y se adelantaría más. Además ella participaría, ustedes la verían más. Y tal vez al final del trayecto, si no tenemos los fondos económicos necesarios, pues trabajaríamos los dos una temporada para reunir los fondos, porque saben que de esto se trata. Para salir necesitamos cierta cantidad de ahorros. Claro. Todavía no somos de esos youtubers que ganan dinero con el canal. O cerrar el canal, como dice Katia. La medida más extrema, o sea, la pondría al final, pero ya la dije. O volver a un video a la semana. Y yo tengo otra opción. Ayúdame más con los videos sin que tenga que trabajar menos días, porque el dinero hace falta y es muy importante. Y entonces tal vez podría ayudarme un poco más en los videos y hacerlo, no sé, por la noche. Nos ponemos aquí en lugar de ver una película, que yo sé que a mí también me gusta ver una película, por ejemplo, para descansar y desconectar. Puedes trabajar más en esto. Ya ven el panorama. El vago soy yo. No te estoy diciendo vago. Bueno, el que no hace lo suficiente soy yo. Sí, es verdad. Pero también es verdad que se necesita, en 24 horas se necesitan 2 de relajación. Después de la comida, descansar es lógico. No se puede después de la comida volver a trabajar. No sé. ¿Qué creen ustedes? Exacto, ayúdenos ustedes porque... Ya se descubrió que yo soy el más vago de todos. No, nadie te está diciendo vago, te estoy diciendo que si tenemos que empujar y ya. Pero bueno, teniendo esos ingredientes en cuenta, no sé, ¿ustedes qué creen? Aconséjenos. Bueno, familia, se ha hecho de noche. Yo trabajé un poco poniendo subtítulos del video que ya tenía que estar en línea. Es un compromiso que tenemos y con el que habíamos quedado mal. Katia sigue trabajando en otros videos para que no nos pase lo mismo de aquí a 2 o 3 días. Y nada, llegó la hora de comer. Yo voy a preparar algo por ahí mientras ella trabaja. Hablamos más del tema, ella y yo, fuera de cámara, y el resultado es que yo tengo que poner más de mi parte y trabajar más en los videos. Lo siento mucho porque producto de que no lo hago, estamos quedando mal con ustedes y eso no puede pasar. Lo siento mucho y les pido una disculpa, y a Katia también. Después todavía hay gente que me pregunta, ¿pero por qué te casaste con él? ¿Viste? Hasta la comida hice. Después dice que está vago. Gracias. Yo no, miren, yo tengo la computadora por ahí, todavía no he acabado. Pero bueno, acabaré después. Pero por lo menos Mauri ya hizo también la comida, miren para acá. Entonces constructor, plomero, electricista, cocinero, ¿qué más? Bueno, me parece suficiente. Aquí alguien no estaba grabando. No, qué día más raro hoy, ¿eh? Toma 2. Toma 2. Vino Lari, vino la costurera. Nos tapaventanas. Exacto. Y nos trajeron el dulce rescatado de Katia. Porque allá el resto de la familia dijo que estaba bueno y que teníamos que probarlo. Entonces, Bye. por ahí más o menos andaba la cosa. Sí.
diciendo de que este velcro que está en el borde de los cubreventanas, mami no lo pudo coser como era la intención, coserlo, pero la máquina no quiere coser toda esta unión de cosas Que es muy juntas gordo. y solamente está pegado. Pero por ahora se puede probar y después seguir, no sé. Parece que está bien pegado, según la opinión de mami. Así que vamos a hacer la prueba. Por lo menos a ver Ponerlo ahí. cómo se ve. Ay. Bueno, ya. Dale. Listo. Cuidado, cuidado. Abajo está bien. Sobra un poquito. Sobra un abajo. poquito. ¿Cómo es? Ya está pegado. Ahora hay que ver si. Si se despega. Sí, pero Ya no lo lo arranque arrancaron. ahora. No, lo Eso dejo recomiendan dejarlo unas horas. La primera ventana fue de prueba. Vamos a ver cómo se hace. Y ya la segunda Mauricio dio cuenta que había una manera mejor de hacerlo. Por lo menos una manera de que quede bonito ahí cuando no esté. Porque Exacto. ahora no sabemos cómo quedó la primera. Porque la idea inicial era, lo vamos a pegar al colchón, a la colchoneta de la ventana. ¿Por qué? Porque así va a tener su misma forma. Y cuando la vamos a quitar, siempre va a tener la misma forma del cubreventana. Pero es verdad que puede ser que el cubreventana sea un poco más grande y entonces después se vería el velcro por aquí afuera. Entonces no nos convenció la idea. Así, también cuando no tiene el cubreventana, ni se ve, ni se nota el velcro. Y entonces nos gusta más la segunda versión. Bueno, lo salvé de ver el proceso de fregado, que eso la verdad es que no le gusta a nadie. Y aquí la cocina ya está bastante limpia, a pesar de que hay un poco de reguero porque falta el mueble. Ya nos habíamos acostumbrado a poner 2 o 3 cosas ahí encima. Y bueno, lo que pasa es que ya estamos casi listos para dormir. Katia sigue poniendo un poquito más de subtítulos o algo ahí. Y quería decir algo. Y quería decir algo. Que a nadie le gusta limpiar, puede ser. Pero a todo el mundo le gusta ver cómo la gente limpia, ¿sabes? A mí no me gusta cocinar, pero me gusta comer. Entonces tal vez a alguien le habría gustado ver cómo tú lavas Tal los vez. platos. Pues para la próxima. Seguro que van a haber muchas más veces. Ah, sí. Yo me voy a lavar los dientes, tal vez relevo a Katia y que ella se lave los dientes y ya pronto vamos a estar en la cama. Sí, y fue un día raro. Hoy decidimos no, ser claros, ser sinceros y enseñarle todo, lo bueno y lo malo. Abrirnos. Exacto. Y bueno, Eso es lo que pasa. Cosas muy buenas, como esta cosa, estas colchonetas son maravillosas. Esto cubre ventana, perdón. ujú. Y nosotros, que al final encontramos un acuerdo también a nivel de trabajo, pero también cosas malas, como el postre que me salió mal y qué más, nada, solo esto. Pero así es la vida. Ya llegó. Bueno, Paquito, despídete por mí. Exacto. Ya llegó el momento de irse a la cama. Está aquí. Y Paquito lo sabe, miren. Paquito, mira, Ya, hecho, ya listo. se hizo una bolita aquí. Él el primero que desayuna, el primero que se acuesta. Yo no sé, la verdad, es un rey este gato, ¿eh? El rey de la autocaravana. Mírenla. Pues familia, gracias por acompañarnos en este día tan raro. Mañana seguiremos trabajando, mañana volveremos a poner mano a la cocina, a los gabinetes de la cocina, a la pintadera, a las puertas. Y esperamos que de pronto se anivele todo. Lo que más quiero es poder salir de aquí a viajar, a hacer algo que justifique el hecho de que estamos viviendo en la autocaravana. No porque no nos guste la autocaravana, sino porque es un estilo de vida que solo se compensa, creo yo, Sí. con el hecho de estar viajando, disfrutando, conociendo, mirando, distrayéndote. Sí. Esa serie de cosas que justifican el hecho de estar en un espacio tan pequeño. Exacto. Con muchas incomodidades, con muchas claro. privaciones, ¿sabes? Hay agua corriente, electricidad, calor. Son muchas cosas que uno decide quitarse de la vida normal. ¿Pero por qué? Porque pone la balanza y dice, bueno, pero después de despertar 2 veces a la semana con un patio diferente, Hace falta que llegue pronto esa etapa.
Porque Pero esta no. etapa no está siendo muy placentera. Sí, se está poniendo pesado y eso pone pesado un poco todo, ¿saben? El vivir, el reportarse, el compartir. Y sentimos que tengan ustedes que ver esta etapa donde nos sentimos así y donde estamos pasando por estos problemas. Yo entonces en este momento le pregunto, un video como este, un video del diario, un video de abrir nuestros corazones, ¿le gusta o no le gusta? No le importa, no lo quieren saber, solo quieren ver, por ejemplo, trabajar en la caravana o viajar o moverse y hacer cosas. Porque tal vez a alguien le molesta también, como decir, oye, a mí no me importa lo que te pasa a ti, así que cuéntenos. Paquito sí no quiere saber nada. Hasta tiene las patillas aquí arriba para la luz, así que Cubriéndose la cara. vamos a apagar la luz nosotros también. Vamos a dormir y mañana es otro día, como siempre. Espero que en el próximo estemos haciendo algo y no hablando tanta bobería. Exacto. Los queremos mucho. Muchísimo. No olviden compartir y no les voy a decir si les gustó o no. Ustedes comenten. Ustedes saben. Hasta la próxima. Chao familia, los queremos mucho. Chao.